Bueno, chicas, comencemos con el avance de la clase, ¿ya? ¿Alguna de ustedes dos ha visto cuál es el tema que nos toca avanzar hoy día? Hoy día nos toca hacer el tema número 4, que son los compuestos químicos, ¿ya? Para ello, vamos a compartir la pantalla. Por favor, chicas, me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor. Sí se ve. Ya, perfecto. Aquí vamos a ver algo un poquito variado acerca de lo que está en el texto, ¿ya? Como les decía, el tema de hoy es los compuestos químicos, que es el tema número 4 en el avance que tenemos para ustedes en el instituto. Empezamos a hablar un poco acerca de qué son los compuestos químicos. En la definición nos dice que un compuesto químico puede ser cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos. Como ayer lo habíamos visto en el otro tema, los elementos químicos son todos los que están contenidos en la tabla periódica. Es decir, que yo puedo mezclar un elemento químico como el oxígeno más el oro. Puedo mezclar el oxígeno con la plata, con el bario. Eso nos dice que pueden ser dos o más elementos químicos los que estén comprendiendo este compuesto químico. Nos dice que estos pueden ser átomos de dos o más tipos diferentes de elementos químicos, ¿ya? Enseguida vamos a ver en la pizarrita cómo son estos que tienen más de dos o más de un elemento en un mismo átomo. También nos dice que un compuesto químico no puede ser separado en los elementos que lo constituye mediante métodos físicos. Estos métodos físicos son los que habíamos visto también: la destilación, tamización, decantación, cristalización, filtración. Todos estos procesos de separación no nos pueden ayudar a separar estos compuestos químicos, sino que estos se van a poder separar únicamente mediante las reacciones químicas, ¿ya? Estas reacciones químicas hay diversas, pueden ser de descomposición, pueden ser reversibles, irreversibles, de acuerdo a diferentes aspectos que tengan estas. Entonces, esa es la manera de poder separar los elementos que contienen un compuesto químico. Por ejemplo, nosotros aquí en la universidad, o bueno, también en los laboratorios que hay por la parte de arriba, creo que es por Calvario, hay laboratorios químicos, donde allí van los mineros y van con una muestra de mineral, una muestra de tierra, por ejemplo, pero es una tierra, un polvo finito, que tú lo puedes ver café, o sea, así tal cual parece tierra, que lo han molido un poco más y está finito. El minero va y le dice: analíceme este compuesto. Le pide al químico laboratorista que está trabajando. El químico analiza este compuesto, a través de reacciones químicas puede separar. Normalmente lo que tenemos aquí en el Cerro Rico, que es lo que se está explotando hoy en día, son los contenidos de las minas que tienen plomo, zinc, plata. En su mayoría contienen esos tres, y esos tres pero están mezclados en uno solo. Esa tierra no tiene un color brilloso como veíamos ayer, que esas son las características de los metales, ¿verdad? Por lo cual no se los puede separar, pero sí se los puede separar a través de reacciones químicas, ¿ya?
Para los compuestos químicos, nosotros debemos saber acerca de la fórmula química, porque los compuestos químicos van a estar representados a través de una fórmula. Esta fórmula nos va a mostrar los elementos que contiene este compuesto y la cantidad de átomos que éste puede tener de acuerdo a la reacción que esté ocurriendo en ese momento. Por esto también las fórmulas llevan las letras, que son los símbolos químicos, que es así nosotros como vamos a poder identificar qué elementos contiene ese compuesto químico. También va a tener unos numeritos en la parte de abajo que van a ser los subíndices, los que nos van a indicar la cantidad de átomos que hay de ese elemento. Y también se puede colocar en la parte de arriba de una fórmula la valencia que pueden tener estos o el número de oxidación con el que están trabajando en ese compuesto químico. Como por ejemplo de compuestos químicos, nosotros tenemos la sacarosa, glicerol, hipoclorito de sodio. Similar a esto se ha estado hablando mucho, el hipoclorito de... con este hipoclorito de sodio, mezclando con un ácido, nosotros podíamos obtener el dióxido de cloro, del que se ha estado hablando comúnmente este último tiempo. Todos estos son compuestos químicos. El nitrato de plata también, como ayer mencionábamos, que los metales en estado natural los podemos encontrar en estado metálico y es sólido, brillante, que puede ser maleable. Pero aquí me dice nitrato de plata. Este nitrato de plata ya deja de tener el color plateado que comúnmente nosotros conocemos que tiene la plata, sino esto ya es una sal, como el cloruro de sodio que nosotros consumimos en el almuerzo. Es similar, es de color blanco, granulado, ya no tiene nada que ver con la plata inicial que se ha mezclado para obtener este compuesto. Por lo que los compuestos químicos hacen también que puedan cambiar las propiedades de los elementos que están dentro de esa fórmula. También tenemos el carbonato de calcio. El carbonato de calcio lo conocemos también como la cal, con la que trabajan en algunas veces en la construcción. Sulfato de cobre es una sal de color turquesa, muy bonito. El ácido nítrico es un ácido fuerte, corrosivo, nocivo para el medio ambiente, que se utiliza para poder deshacer, para que pueda descomponer los metales. Porque si yo pongo el cuchillo o el tenedor, que por lo general son de acero, pueden venir de hierro, tal vez, yo lo puedo dejar hirviendo todo un día dentro de una olla con agua. ¿Será que se va a descomponer ese metal? ¿Alguna vez ustedes han visto eso? No, ¿verdad? Los metales no se pueden descomponer o deshacer con el agua. No es lo mismo que yo mezcle la sal que utilizamos en la cocina, lo mezclo y se va a diluir y ya no la voy a poder ver. Pero el metal, los metales tienen la característica de ser muy fuertes, por lo que necesitan que se emplee el uso de ácidos muy fuertes para poder deshacerlos, ¿ya? Nitroglicerina, que se utiliza en ciertas cosas no muy buenas. La insulina, por ejemplo, también es un compuesto químico que se utiliza como medicación para los pacientes que tienen diabetes. El ácido acético. ¿Alguna de ustedes sabe qué es el ácido acético? Lo consumimos casi comúnmente. A ver, ¿cuál de las dos más o menos cree que es lo que es el ácido acético? El ácido acético es el compuesto químico que contiene el vinagre. Ese olorcito fuerte que tiene, ¿verdad? Ese es el ácido acético, que si se dan cuenta
nosotros consumimos ese tipo de ácidos. Este es un ácido débil a comparación del ácido nítrico, que es un ácido fuerte, el que es tóxico, venenoso para el ser humano. Nosotros consumimos el ácido acético, que es un ácido, el que está contenido en nuestro cuerpo cada vez que nosotros comemos o le ponemos a nuestra ensalada el vinagre. Allí contiene el ácido acético. La vitamina D también es un compuesto químico. El permanganato de potasio, que es una sal de color lila, violeta, que es muy bonito. Todos ellos son ejemplos de compuestos químicos. Y aquí vamos a ver más ejemplos de los compuestos químicos que nosotros podemos ver a diario. Por ejemplo, el hierro, cuando se oxida, esto pasa a ser un compuesto químico a través de una reacción química, porque el hierro nosotros lo podemos observar en diversas superficies que están en contacto de agua o humedad. Ese fierro que era de color plateado brillante se empieza a hacer medio rojo, café, y nos mancha las manos cuando nosotros lo agarramos, ¿verdad? Ese color rojo medio café, esa es la formación del óxido, la formación de un compuesto que se está formando. Se estaría formando el óxido ferroso, que ya viene a ser un compuesto químico, que lo podemos ver. Como ya habíamos visto en el primer tema, una madera, un pedazo de madera, un trozo de madera que se esté quemando, cambia su estructura, dijimos, ¿verdad? Y esto también nos muestra el paso de un elemento hacia un compuesto químico. Ahí está trabajando el oxígeno a través del fuego y está haciendo que la composición de la madera que tenía inicialmente pase y sea otra. Ahora, por ejemplo, en la digestión, justo como hablábamos nosotros acerca del ácido acético, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros mezclamos ciertos tipos de elementos químicos, por ejemplo, nosotros mezclamos el sodio en estado metálico natural, que tiene la característica de ser bastante explosivo. Lo mezclamos con el gas cloro, que el gas cloro tiene la característica de ser corrosivo, irritante, que te lastima las fosas nasales. Pero mezclamos ambos compuestos, o ambos elementos químicos, perdón, y nos da un nuevo compuesto que es el cloruro de sodio, que es totalmente inofensivo para nosotros, ¿verdad? Eso también puede pasar al revés, que podamos formar compuestos químicos que sean totalmente tóxicos, dañinos para el medio ambiente. Eso sucede con la lluvia ácida, por ejemplo. Hay vapores que desprenden las mineras que nosotros vemos que trabajan aquí en el cerro y en sus alrededores. Desprenden vapores, no sé si han visto, de color blanco. Allí están botando a gases tóxicos como son los trióxido de azufre, trióxido de nitrógeno, por ejemplo. Y como habíamos mencionado que la materia no se crea ni se destruye, ¿qué va a pasar con eso? Se va a asentar sobre la superficie que esté alrededor de ese lugar. Va a llover y esa molécula de gas que está sobre la tierra, sobre las plantas, se va a mezclar con el agua, que es tan inofensiva para nosotros, es algo vital que nosotros consumimos. Se mezcla con el agua y se vuelve inmediatamente el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Y esto es totalmente tóxico. Si eso llega a los animales llegarán a comer ese pasto, llegar a caer sobre algún río que es vertedero para las comunidades que están por allí cerca, eso llega a contaminar todo eso. Entonces, como vemos, se pueden mezclar
diferentes tipos de elementos químicos y el resultado nuevo que vaya a haber nosotros no sabemos. Entonces eso es lo que tenemos a favor en la digestión. La digestión descompone todos esos compuestos químicos que nosotros consumimos, como el ácido acético, el ácido láctico, el bicarbonato de sodio, el ácido cítrico. Muchos de esos compuestos, nuestro estómago lo que hace es trabajar y hacer que no pueda ocurrir ese tipo de reacciones dentro de nuestro organismo, así no sea dañino para nosotros mismos. Y así podemos mencionar varios ejemplos. Aquí mencionamos poder freír un huevo. Se obtiene una nueva estructura, no es lo mismo el huevo líquido, la yema de color amarillo, la clara que es de color transparente. Cuando hacemos cocer, hacemos freír el huevo, cambia totalmente su estructura, ¿no es cierto? Allí podemos ver nosotros la representación de estos compuestos químicos, ¿ya? Para poder nosotros utilizar o saber cómo se pueden formar estos compuestos químicos, se utiliza y necesitamos saber la tabla de valencias, que la tabla de valencias nos indica el número de electrones que le falta a cada elemento o que debe ceder para poder completar su último nivel de energía. Depende de estos electrones el proceso de la reacción química para poder establecer un enlace químico con otro elemento. Aquí nos menciona que tenemos elementos con más de una valencia, por lo que anteriormente fue cambiado este nombre de valencia a números de oxidación, porque hay compuestos que tienen más de 3, más de 4 valencias. Entonces se menciona números de oxidación, pero viene a ser lo mismo. En una reacción química, muchas veces puede ocurrir que esté trabajando, por ejemplo, para el óxido de hierro. Inicialmente tengo el hierro en estado metálico, ¿no es cierto? Porque está todo plateado, brilloso, en estado metálico. Se va a mezclar con el oxígeno que tenemos a nuestro alrededor y se va a formar el óxido ferroso. Aquí, cuando los elementos químicos están en estado metálico, tienen una valencia que es igual a 0, porque es su estado natural. Pero se mezcla con cualquier otro elemento químico, como en este caso el oxígeno, y lo que nosotros vamos a tener por resultado es el óxido ferroso. Y el óxido ferroso ya no tiene valencia de 2, sino que tiene una valencia de más 2, no tiene valencia 0, tiene una valencia más 2. Entonces aquí ha habido un cambio. Es por eso que nosotros debemos conocer bien las valencias que tiene cada elemento químico para poder identificar dentro de una reacción química cuáles son los fenómenos que han ocurrido. Mencionamos un poquito de historia más o menos acerca de las valencias y decimos que más o menos por el siglo XX el concepto de valencia ha ido cambiando para poder describir un enlace químico. Ya no es el mismo que era inicialmente, y a ello han aportado diversos científicos, como es Lewis, a través de la estructura de Lewis, que nos indica los ácidos y bases de Lewis para poder acomodar los elementos químicos de acuerdo a los electrones que tienen en el último nivel de energía. Tenemos también la teoría del enlace de valencia, que fue creada en 1927, la teoría de los orbitales moleculares, que fue publicada en 1928, teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia de 1958, y a partir de allí todos sus métodos avanzados en química cuántica. Esto nos quiere decir que no ha sido instantáneo
el poder tener una tabla de valencias como la conocemos ahora, sino que los científicos han tenido que ir haciendo aportes en su momento para poder nosotros conocer y tener lo que tenemos ahora. De allí que tenemos ya una tabla de valencias de metales y no metales establecidas, por lo que se han podido dividir por las valencias que cada grupo, que cada elemento químico tiene. Tenemos valencia más 1, valencia más 2, valencia más 3. Dentro de estos grupos tenemos a los elementos químicos. Por ejemplo, aquí, no sé si se puede ver el puntero. Aquí nos dice el nombre del elemento químico, que es, por ejemplo, el hidrógeno. Tengo también a su lado el símbolo, que este símbolo es el que va a entrar dentro de la fórmula química. Al lado de ello hay una Z, que eso me indica el número atómico que tiene este elemento químico. En este caso es el 1. Esta Z que vemos aquí se utiliza para poder realizar la configuración electrónica, como habíamos visto ayer. Lo que no es demasiado importante para trabajar con los compuestos, sí para las configuraciones electrónicas, pero no para trabajar con las fórmulas. Y aquí al lado está esta letra A, que este es el peso molecular que tiene cada elemento químico. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un peso de 1 gramo sobre mol, que esas son las unidades del peso molecular de cada elemento. Así sucesivamente tenemos el grupo de valencia más 2, valencia más 3. Lo que debemos nosotros aprender y estar totalmente seguros es del nombre, del símbolo y de la valencia que tiene ese elemento químico para poder utilizar. Si yo sé perfectamente, si directamente me dicen zinc, por ejemplo, yo ya sé que tiene la valencia más 2 y su símbolo va a ser ZN. Fíjense que aquí está escrito la primera letra siempre mayúscula y la segunda minúscula. Es así como se debe escribir el símbolo de cualquier elemento químico, ¿ya? Yo no puedo colocar las 2 minúsculas o las 2 mayúsculas porque ya sería incorrecto. Luego tenemos los grupos de valencias de los elementos que son divalentes, lo que nos dice que tienen 2 valencias. Valencia más 1 más 2, el oro y el cobre, más 1 más 3, el cobre y el mercurio para valencia más 1 más 2, valencia más 1 más 3, el oro y el talio, y así, más 2 más 3, hierro, cobalto, níquel, más 2 más 4, estaño, platino, plomo, polonio, paladio. Y aquí todavía tenemos un grupo de los monovalentes, que tiene la valencia más 4. Estos monovalentes de valencia más 4 no son muy utilizados para poder realizar compuestos químicos comunes. Es por eso que está aquí aparte, a un ladito, pero sí está dentro de la tabla de las valencias de los metales porque trabajan con esa valencia, ¿ya? También tenemos la tabla de los no metales, que a veces para muchos esta es un poquito más difícil porque tienen más valencias los elementos químicos. Pero nosotros, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en el grupo de los halógenos, siempre está flúor, cloro, bromo, yodo. Me aprendo una valencia de estos, o sea, sé que es menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7, pero eso va a ser para cualquiera de estos 4. Siempre va a tener esa valencia. Aquí en esta partecita hay un error de taipeo, ¿ya? El flúor no solo trabaja con valencia menos 1, trabaja con todas las valencias, como vemos aquí abajo, ¿ya? En los anfigenoides ocurre lo mismo. Aquí vemos los halogenoides trabajan con valencias impares hasta llegar a la máxima valencia, que es 7. A partir del 7 hacia arriba
nosotros ya no vamos a encontrar ninguna valencia de ningún elemento químico que esté comprendido en la tabla periódica, solo hasta el 7. Aquí está trabajando con los números impares. Y en el grupo de los anfigenoides, donde está oxígeno, azufre, selenio y teluro, está trabajando con las valencias pares. -2 más 2 más 4 más 6, completando lo que nos faltaría a este lado. Aquí vemos el oxígeno que tiene solamente valencia -2, ¿no es cierto? Esa es la única valencia con la que trabaja el oxígeno. El oxígeno no va a trabajar con ninguna de estas otras valencias, pero se encuentra dentro de este grupo, que son los anfigenoides. Los nitrogenoides tienen nombres raritos, ¿no? Está comprendido por el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y boro. Van a tener las mismas valencias, pero ya no van a ser ni par o impar, sino va a ser solamente -3 más 3 más 5. Tomando en cuenta solo la valencia positiva con la que trabaja, va a ser +3 más 5. El único caso que es diferente es del boro, que el boro trabaja solamente con valencia +3. Esto dentro de este grupo y no tomando en cuenta quizá la valencia negativa. Y el último grupo que tenemos dentro de los no metales son los carbonoides. Este grupo de carbonoides está comprendido por el carbono y el silicio, que tienen la valencia +2 y +4, ¿ya? A diferencia del silicio, que solo tiene la valencia +4, pero trabaja y está dentro de ese grupo. Entonces nosotros, para poder empezar a trabajar con los compuestos químicos, debemos aprender, tal vez hasta el momento, un poco de memoria, por lo menos de los elementos más conocidos, sus tablas de valencias, ¿ya? Así para poder correr y avanzar y lograr entender los compuestos finales que se utilizan, como son las sales, por ejemplo, que se utilizan bastante. Pero para poder aprender las sales debemos conocer todos los compuestos químicos que tenemos existentes. Entonces es necesario poder practicar y repasar estas tablas de valencias. Ahora, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, el cambio de las valencias dentro de una reacción química. Esto que vemos aquí con la flechita, todo esto lo que está antes y después de la flecha, es una reacción química, ¿ya? Aquí, por ejemplo, antes de esta flechita grande, a este lado. Este manganeso, está trabajando con valencia +7 dentro de un compuesto que puede ser permanganato de potasio. El permanganato de potasio trabaja con valencia +7. Luego de la flecha va a ocurrir una reacción. Puede ser que yo esté mezclando con cualquier otro compuesto químico y ya no voy a tener el permanganato de potasio con valencia +7. Puedo tener el óxido mangánico, tal vez. Ese óxido mangánico va a tener la valencia +2. Por lo que nosotros vemos aquí que en una reacción química, que es esto, hay un cambio dentro de las valencias de ciertos elementos. Y aquí nos está mostrando que de la valencia +7 va a ir a trabajar al otro lado con la valencia +2. Nosotros nos podemos dar cuenta que las valencias están disminuyendo. Y ya más adelante se va a poder ver que estas valencias, esta carga debe estar siempre igualada. Por ello es que aquí adentro estoy sumando 5 electrones de carga negativa. Si yo digo menos 5, porque este menos va a venir a multiplicar aquí, -5 más 7, voy a tener +2, lo que va a ser igual al +2 con el que está viniendo a trabajar a este lado el manganeso. Lo mismo puede suceder al revés.
en vez de disminuir sus electrones o su número de valencia, va a aumentar, como este es el caso del fósforo, ¿ya? Este fósforo está en estado metálico inicial, está con valencia 0 y va a pasar a este otro lado con valencia -3, lo que nos dice que va a aumentar las valencias, porque si yo me hago una línea recta con el menos infinito y más infinito, donde puedo graficarme del 0 a la derecha los números positivos y hacia la izquierda los negativos, recorre en total 12 números hasta llegar al -3. Es por ello que para igualar aquí sus cargas está utilizando 12 electrones con carga negativa. Como ejemplo de las fórmulas químicas que nosotros podemos ver cotidianamente, aquí está. Fórmulas químicas inorgánicas, que es así una manera en la que se divide los compuestos químicos. Estas pueden ser representadas de esta manera. Como vemos aquí nos dice fórmula molecular. Esta es la fórmula molecular del ácido sulfúrico. Aquí dentro de esta fórmula yo puedo ver lo siguiente. Estas letras son los símbolos de cada elemento químico que está dentro de este compuesto. El 2 que veo aquí abajo o el 4 me indica cuántos átomos hay de ese elemento. Por ejemplo, esto me dice que tiene 4 átomos de óxido, un átomo de azufre y 2 átomos de hidrógeno. En otras fórmulas, de acuerdo a la estructuración que se les debe dar por las valencias con las que se esté trabajando, es necesario colocar paréntesis. Entonces yo puedo decir que una fórmula química contiene lo siguiente: símbolos químicos, que son las letras, subíndices, que son estos numeritos pequeñitos, y los paréntesis, que en este caso no es necesario, pero otros compuestos sí los tienen. A ello, yo como ayuda me puedo colocar aquí en la parte de arriba, en números pequeños, la valencia o el número de oxidación que tiene cada elemento químico, ¿ya? A este otro lado tenemos una imagen de la fórmula estructural de este ácido sulfúrico. Me dice aquí que tengo un azufre. Vemos aquí, ese azufre está en el medio. Me dice que debo tener 4 oxígenos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 oxígenos. Se está cumpliendo. Pero también me dice que tiene 2 hidrógenos. Y esos hidrógenos van a ir aquí al lado del oxígeno. Esa es la fórmula estructural que tiene este compuesto químico. Ahora, los compuestos químicos orgánicos están representados por este tipo de fórmulas. Generalmente nosotros vemos rayitas o vemos hexágonos, ¿verdad? Es así como se dibujan los compuestos químicos orgánicos. Esta es la fórmula química de la adrenalina, que me dice que tiene carbono 9, hidrógeno 13, nitrógeno, oxígeno 3. Aquí está dibujada de esa manera. Simple, lo podemos dibujar así. O si no, para poder identificar, se escribe o se dibuja de esta manera. Aquí abajo tengo en colorcitos qué compuesto es cada uno de ellos. Por ejemplo, este color rosado es el nitrógeno y hay un solo átomo de nitrógeno, y aquí en la fórmula también me dice que tengo un solo nitrógeno. Los oxígenos vamos a contar, aquí me dice 3. El oxígeno está de color celeste y tengo 1, 2, 3 oxígenos. Cumple con esta fórmula molecular. Los de color plomo son los carbonos, de los que debemos tener 9.
Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Cumple con la fórmula. Y por último los hidrógenos, que es el número más grande, donde me dice que debe tener 13 hidrógenos. Y es de color amarillo. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nuestro dibujo de la fórmula química orgánica adrenalina está de acuerdo a la fórmula molecular de este compuesto, que puede ser escrito así, con las letritas que vemos aquí arriba, puede ser dibujado de esta manera, de esta otra, donde están los colores indicando cuál es de cada molécula, y también en la parte de aquí abajo, donde nos indica los tipos de sustituyentes en los que se encuentra determinado elemento químico que nos dice. Por ejemplo, aquí solo nos dice nitrógeno, pero aquí hay una N y una H, que es un compuesto químico que está dentro de esta fórmula. Aquí tengo esta OH. Este sustituyente OH representa a los alcoholes, que nos dice que va a contener 3 alcoholes. Esa es la manera de poder dibujar y tomar como ejemplo las fórmulas químicas, las que son de ese tipo, orgánicas e inorgánicas. Por último, vamos a mencionar la clasificación de los compuestos químicos, ¿ya? Los compuestos químicos se dividen en compuestos orgánicos e inorgánicos, pero también los compuestos químicos se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza que tienen, que es esta. Se clasifican en inorgánicos y orgánicos, de acuerdo al número de elementos que componen. Estos pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios o complejos, que esto ya se avanza un poco más adelante en la química. Cuando nos dice que son binarios, terciarios, nos indica la cantidad de elementos diferentes que contiene esa molécula o ese compuesto químico. Por ejemplo, si hablamos del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces es un compuesto ternario porque tiene 3 elementos químicos diferentes dentro de ese compuesto. Y por último, la última manera de poder clasificarlos es de acuerdo a su estructura. Y estos pueden ser iónicos o moleculares. La que más se estudia es la división que tienen por la naturaleza de los elementos químicos. Dentro de los compuestos inorgánicos que tenemos aquí, nosotros vamos a poder ver subdivisiones de esos compuestos inorgánicos, como son los óxidos básicos, óxidos ácidos, bases o hidróxidos, ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos, sales oxisales, sales aloideas. Todo esto nosotros vamos a estudiar y conocer cómo se forman. Por ejemplo, de un óxido ácido, el que hemos estado hablando ha sido el óxido ferroso. También el ácido sulfúrico se lo va a poder formar también en los óxidos. Los óxidos son los que tienen la mezcla con el oxígeno. Y así vamos a ir viendo cada división que tienen los compuestos inorgánicos, hasta llegar al más importante, como les había dicho hace un momento, que son las sales. Y como observamos aquí gráficamente, necesitamos conocer todo lo que está arriba para poder saber cómo formular las sales. Y por el otro lado tenemos a los compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos están formados mayormente por el carbono. Esta es una división de la química
que se la conoce como química orgánica o también como química del carbono. Dentro de estos compuestos orgánicos no se toma en cuenta el anhídrido carbónico y los carbonatos, porque estos entran dentro del grupo de los compuestos inorgánicos. Pero de allí, todos los otros derivados que hay con el carbono, todos son compuestos orgánicos. Esta rama, como les decía, la estudia la química orgánica. A partir de la química orgánica y realizar este tipo de compuestos, nosotros podemos crear medicamentos, podemos crear perfumes, cremas, todo aquello. Por eso es que se dedica a su estudio específico la química orgánica. Dentro de todo esto podemos nosotros mencionar los compuestos orgánicos, que son los hidrocarburos, alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y otros, que estos pueden entrar a trabajar dentro de estos compuestos orgánicos como sustituyentes, como les había mencionado hace un momento. ¿Ya? Vamos a ver ahora un poquito acerca de cómo son las fórmulas o las reacciones químicas. Pero para poder entrar a ello, me dicen por favor si está todo claro o si alguna de ustedes tiene alguna duda, por favor. Yo no puedo. No. Bueno, Tania, ¿está todo claro para ti? Sí, sí. Y ya, perfecto. Entonces ahora vamos a ver un poquito de ejemplos acerca de lo que mencionábamos hace un momento. Lo que les decía primero, a lo que es una fórmula química, lo que debe tener. Vamos a escribir aquí. Es esta es una sal. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo solamente dos componentes. Estos dos son los subíndices. Lo que decíamos que nos indica el número de átomos que va a tener ese elemento químico. ¿Ya? Digo 3 oxígeno, me dice que tiene 3 moléculas de oxígeno. Y estas letritas que tengo aquí, esta Na que significa sodio, la C que significa carbono y la O que significa oxígeno. Estos son los símbolos de los elementos químicos. ¿Ya? Para ello, por eso les decía que debemos nosotros conocer muy claramente los símbolos y las valencias que estos tienen, ¿ya? Si yo veo directamente Na, yo ya tengo que saber que es sodio, carbono, oxígeno. No me puedo equivocar, porque si yo me equivoco, voy a cometer algún error, ¿ya? Y ahora vamos a ver los que tienen los paréntesis, como es este caso, ¿ya? Aquí vemos que también tiene subíndice. Este subíndice me indica el número de átomos que va a tener toda esta molécula que está dentro del paréntesis, ¿ya? Esto se llama hidróxido, que ya más adelante lo vamos a ver, pero el 3 en este caso ya no va a ser solo para el hidrógeno, como habíamos visto aquí arriba, sino va a ser para todo lo que está dentro del paréntesis. También tengo igual
los símbolos. Como vemos aquí, tengo el aluminio, tengo el oxígeno y también tengo el hidrógeno, ¿ya? Y por último, aquí tengo los paréntesis. A diferencia de esta fórmula de aquí arriba. Estos paréntesis nos van a ayudar a separar e identificar la cantidad de átomos que va a tener cada molécula, cada ion, cada elemento químico que esté dentro de los paréntesis, ¿ya? Si son dos, como en este caso, yo sé que este 3 va a ser para todo esto de aquí adentro y no solo para uno solo. Esa va a ser la manera en la que voy a utilizar los paréntesis. Estas son fórmulas químicas, pero estas fórmulas químicas se dan de otros compuestos químicos a través de una reacción química, la que podemos escribir de la siguiente manera. Voy a escribir aquí el hierro con valencia 0 porque está en estado metálico. Voy a escribir el oxígeno y voy a escribir aquí lo que voy a obtener. Como les mencionaba, esto sería lo que voy a obtener. Esta es una reacción química. Es una reacción química para obtener el óxido ferroso. Pero lo que yo quiero que ustedes puedan ver aquí es lo siguiente. Primero, la valencia con la que está inicialmente el metal ha cambiado. Ha ido de 0 a más 2. Esto quiere decir que ha aumentado o disminuido, Ángela. ¿Qué creen que ha ocurrido, Tania? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Aumentó. Aumentó, ¿verdad? ¿Cuántos electrones se tendría que haber aumentado? 2. 2, ¿verdad? Y eso Sí. aquí vamos a explicar cómo se han aumentado. Esta es la recta de los números reales. A este lado están los positivos y a este lado los negativos. Inicialmente nuestro hierro estaba con valencia 0, estaba aquí y ha ido hasta la valencia más 2. Entonces ha aumentado hacia la derecha, ha ido hacia la derecha y eso quiere decir que ha aumentado. Si hubiera cambiado a valencia menos 2, tal vez como el oxígeno, partiría del 0 a valencia menos 2 y aquí está yendo de derecha a izquierda y esto nos indicaría que está disminuyendo, ¿ya? Es de esta manera en la que nosotros podemos darnos cuenta de cómo están trabajando las valencias de estos elementos químicos. Ahora, dentro de esta reacción química puedo ver lo siguiente. Esto de aquí vamos a borrar para que no se confundan. Aquí este hierro, el hierro y el oxígeno, lo vamos a poner aquí abajito, se llaman productos. ¿Por qué productos? Porque esto es el producto inicial con el que yo estoy trabajando. Este es un producto que tengo el hierro y otro producto que tengo el azufre. A lo que vamos a llegar a este otro lado.
aquí puede haber más compuestos que se hubieran formado. Perdón, chicas, estoy al revés. Les voy a hacer confundir. Lo que tengo aquí inicialmente son los reactivos, ¿ya? Perdón, me estaba confundiendo. Tengo los reactivos de este lado. Los reactivos, los que están en el estado inicial, que no siempre va a ser un elemento solo. Va a ser la mezcla de dos compuestos. Aquí puedo tener el óxido ferroso y aquí puedo mezclar con el ácido clorhídrico, por ejemplo. A ello todavía puedo mezclar con ácido sulfúrico, que voy a añadir otro compuesto químico. Estos son denominados reactivos. Y lo que vamos a obtener de este lado de la flecha, sí, allí sí son los productos. ¿Ya? Los productos, porque los estamos obteniendo de dos o más compuestos químicos iniciales, que pueden ser también solo elementos químicos, como en este caso que vemos aquí. Esta es una reacción química, ¿ya? Con la que nosotros podemos trabajar, podemos aprender. Todo esto que estaríamos haciendo aquí tiene una manera de poder nombrar todos estos compuestos químicos. Y estos compuestos químicos se los nombra con 3 tipos de nomenclaturas, las que vamos a ir viendo a partir de la siguiente clase. Estas 3 nomenclaturas son las siguientes. Hay una nomenclatura tradicional. Esta tradicional es la que comúnmente se utiliza para nombrar a los compuestos químicos desde hace mucho tiempo. Luego tenemos la nomenclatura stock, o también esta nomenclatura se conoce como sistemática, stock o sistemática, ¿ya? Esta trata de simplificar un poco al momento de nombrar cualquier tipo de compuesto químico que nosotros estemos empleando. Y por último, tenemos la nomenclatura IUPAC. Esta nomenclatura sale a partir de la nomenclatura IUPAC nos da la academia más o menos de químicos, que ha establecido una nueva manera de poder nombrar estos elementos, que ya es diferente a la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, varía, trata de hacerlo un poco más, ¿cómo se dice? Un poquito más estético, digamos, al momento de nombrar. Pero son estas 3 nomenclaturas las que nosotros vamos a utilizar en el transcurso del avance de los próximos siguientes temas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor, chicas? No puede ser. Dime. En el texto que me dieron, ¿Sí? ¿en qué página puedo encontrar la lección que avanzamos hoy? ¿Te han dado texto físico? Sí. Uy, Esito, no sabría decirte. Yo estoy subiendo textos por cada tema, lo que se puede encontrar en la plataforma. Del tema específico que estamos haciendo ahora, lo vas a poder encontrar en la plataforma, pero de acuerdo al avance que yo estoy teniendo. Oh. Está bien, gracias. Ya, sí, pero igual estos temas son como que un poco comunes,
para poder ingresar a las universidades y en cuestión a química, al avance que les piden, es el mismo. Entonces vas a encontrar el mismo, tal vez en el mismo orden en el que estamos avanzando, vas a encontrar los mismos temas. Sí, está bien, dicen, es que también los PDFs estoy leyendo. ¿No ves? Sí, ahí está todo lo que estamos avanzando también. A ver, ahora yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes. Primero le vamos a preguntar a Ángela. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de este símbolo, de este elemento químico? ¿Cómo se llama? Y si te acuerdas más la valencia que tiene, mejor, así para ir practicando un poquito. A ver. No me acuerdo. A ver, una ayuda, te escribo la primera letra. Nada todavía. Ahora. Plata. Exacto. Es plata. Este elemento. Más dos. ¿Más dos? Sí. No. Trabaja con valencia más uno. ¿Ya? A ver ahora para Tania. Me dices el nombre de este compuesto. De este compuesto. ¿Cómo se llama? Es bromo. Ya, bromo. ¿Te acuerdas qué valencias tiene? Sí. A ver. Es el más 1, más 3, más 5 y más 7. Exacto. Tiene estas valencias. Este es un metal y el de aquí abajo es un no metal. No metal. ¿No es cierto? Está bien, chicas. Sí. Así vayan practicando, por favor. Para la siguiente clase del día viernes vamos a avanzar los compuestos químicos en la aplicación acerca de los óxidos, hidróxidos, todo ello. Y para que ustedes puedan estar al tanto y puedan entender un poco más cómo se va a ir desarrollando la clase. ¿Ya? Y lógicamente, si tienen alguna duda, no hay ningún problema, me pueden preguntar para que yo les pueda ayudar. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda más o terminamos la clase ahí? Bueno, chicas, me imagino que no tienen ninguna duda, que ha sido claro el avance de la clase. Lo que me agrada que que me hayan podido entender. Nos vemos al próximo viernes en el avance del tema 5, que son las combinaciones con el hidrógeno. Hasta la siguiente semana, chicas, que tengan un buen domingo. Gracias, Hasta luego, Lice. profe. De nada, chao, chicas. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Lice.